Muchísimas gracias. Bueno, mi presentación la voy a dar en español. Los slides están en inglés. Así que to make things easier for the English-speaking audience, the slides will be in English and I'll speak in Spanish. Bueno, primero que nada, lo que es pensamiento computacional, Computer Science Literacy y todo eso, hay muchos países que le están dando un fuerte empuje en la educación escolar, en la educación secundaria. En Chile existen algunos esfuerzos incipientes, pero aún estamos lejos de que esto llegue al currículum escolar, y sobre todo en la secundaria, muy pocos colegios, la verdad, que tienen buenos talleres o buenos cursos de pensamiento computacional y programación. Hay iniciativas a nivel competitivo, un concurso de programación competitiva nacional que trae a los mejores alumnos para rendir ahí en una prueba competitiva, pero hay muchos alumnos que podrían beneficiarse de esta enseñanza también, no a un nivel competitivo. Los colegios aún no es mucho lo que están haciendo al respecto, acá en Chile al menos. Entonces, bueno, yo soy profesor en una facultad de ingeniería, en la Universidad de los Andes, en Santiago. Este es el campus universitario en un día de invierno. La cordillera nevada se ve muy linda. Tenemos alrededor de 1.200, 1.150 alumnos de pregrado en la facultad de ingeniería. Tenemos más o menos unos 230 novatos. Damos 5 programas de pregrado, entre ellos el de computación, donde yo tengo la coordinación del pregrado, el de ingeniería eléctrica, el de obras civiles, el de industrias, que es el más grande, y ingeniería ambiental, que es el programa más nuevo. Nuestro currículo es de 5 años y medio, nominalmente, porque en la realidad son 7 años, aproximadamente la duración promedio real, más de 7. Y bueno, hemos sido bendecidos con un edificio propio. Después de mucho insistir y de crecer y de necesitar cada vez más espacio, tenemos, con la gracia de la rectoría, un edificio nuevo para nosotros que va a ser prontamente inaugurado. Entonces acá les doy un poco de contexto, más profundidad. Más o menos 243 alumnos fueron los que entraron el año pasado. Tenemos una relación Pareto en cuanto al género, 80% hombres y 20% mujeres. Tenemos que la gran mayoría viene de colegios particulares pagados de Santiago, cerca del 80%, apenas un 3%, 2% en realidad vienen del sistema de la educación pública. Alrededor de un 15% de los colegios particulares subvencionados. Entonces, bueno, tenemos que la gran mayoría son alumnos todos de Santiago, sobre el 90%. Pocos vienen de región y otros pocos vienen también de instituciones del extranjero. El curso donde he hecho mi analítica últimamente ha sido un curso tradicionalmente problema en la facultad, el curso de programación. Podemos ver acá una tendencia en cuanto a las tasas de reprobación, esta curva roja, que hace unos años atrás, 2011, estaba en torno sobre el 50% de la reprobación semestral. Algo bastante alarmante para la facultad, muy preocupante, los alumnos sin preparación previa, entonces vienen a pegarse un porrazo muy fuerte con un primer curso de programación, donde la reprobación era muy alta. Entonces acá lo que estábamos haciendo era enseñar 2 lenguajes de programación en un mismo curso, orientación a objetos, no teníamos un laboratorio donde los alumnos pudieran practicar, teníamos una serie de problemas y la reprobación era altísima. Entonces empezamos a adoptar ciertas estrategias, cierta simplificación curricular, limitémonos solamente a un lenguaje de programación, todo procedural, todo estructurado, olvidémonos de la orientación a objetos, hagamos que estos alumnos programen bien y aprendan los fundamentos. Si esto es un curso de fundamentos, no un curso de diseño, de herramientas de diseño de software, de orientación a objetos, la verdad que perdemos un poco el tiempo quizá enseñando a esos alumnos de primero, entonces evitémonos todo ese dolor de cabeza y así fue mejorando nuestra tasa de aprobación, sin bajar realmente el nivel de la complejidad de los problemas desde el punto de vista algorítmico, sino que simplemente les quitamos peso en la mochila para que se enfocaran en pensar simplemente en los fundamentos, ¿no? Y así fue como ya en el 2016 estábamos logrando tasas que se empezaban a parecer a las de cursos de matemáticas y estábamos quedando más satisfechos. Pero mirando un poco la suciedad de abajo de la alfombra, este curso como semestral lo podemos dividir en 4 meses. Podemos ver que al comienzo del semestre las cosas van más o menos bien, pero en la segunda mitad del semestre empezamos a ver muchas notas nulas. Alumnos que simplemente no entregan las evaluaciones, alumnos que ya no vienen a clase, alumnos que están perdidos, alumnos que se quedaron atrás, que no son capaces de ir al ritmo del curso. Lo vemos claramente aquí, ¿no? El 2016, donde veíamos que las tasas de reprobación iban bajando en torno al 30%, igual al final del semestre un montón de alumnos que no estaban entregando sus trabajos en la semana a semana.
Y así vemos entonces las distribuciones también de puntaje en los exámenes sumativos finales. Cada semestre, año 2013, 2014, 2015 y 2016. Vemos un montón de notas nulas también en el examen final. Alumnos que simplemente attrition, dejaron el curso. Dejaron de ir, lo inscribo para el semestre siguiente, ya no me preocupo del otro curso matemático que tiene el doble de créditos y de programación, hasta luego. Entonces, ¿cuál fue la segunda estrategia grande que adoptamos para poder mejorar esta situación? Porque era bastante evidente que un montón de alumnos se estaba quedando atrás y no estaba siendo capaz de aprender el ritmo del curso. Ya en 15 semanas tener un dominio de la programación estructurada en Python y tener capacidad de pensamiento algorítmico era difícil de lograr en la mayoría de los alumnos. Entonces lo que hicimos fue modularizar este curso, descomponerlo en trozos, 4 módulos. Entonces los alumnos pueden repetir estos módulos durante el semestre, se dictan en paralelo los módulos. Entonces un alumno puede llegar a repetir 2 módulos en el semestre, igual puede pasar el curso en julio. Entonces lo vemos ahora desde la dinámica, desde la planificación anual, ya no semestral. Los alumnos siguen en el segundo semestre, en el módulo 3 o en el módulo 4, dependiendo cómo les haya ido antes. Pueden terminar el curso en la mitad del semestre, segundo semestre del año, o al comienzo, pueden terminar el curso en agosto, lo pueden terminar en octubre, termínelo usted cuando pueda. Y eso, la verdad es que requirió un esfuerzo de diseño e implementación muy importante, requirió mover un montón de voluntades dentro de la facultad, por suerte que somos una facultad con estructura unitaria, chica, 30 profesores, decanato accesible, todo fácilmente conversable. Entonces esto ya lo habíamos empezado a hacer en los cursos matemáticos 2 años antes, y a mí se me ocurrió entonces, tenemos que hacerlo en programación. Definitivamente son muchos los alumnos que se ven perjudicados por el ritmo, por el desconocimiento previo, hay que tomar acción sobre estos problemas. Entonces acá es la primera iteración del proceso de modularización. Estamos viendo las semanas del curso en todo el año, de la semana 1 a la 35, y estamos viendo los 4 módulos, y estamos viendo la proporción de alumnos en cada uno de los módulos en estos bloques. Son bloques de 3 semanas. Entonces el módulo 1, en la primera iteración en el año 2017, veíamos alumnos en el módulo 1 más o menos hasta el segundo semestre, incluso quedaban algunos rezagados. Al final, ya módulo 4, los que lograban pasar el módulo 4 hasta el final del año, 75% de la corte completa de alumnos novatos, 75% lograba terminar el curso dentro del año. Y eso, bueno, lo consideramos un resultado razonable, no tan bueno, de un 25% de alumnos que tienen que partir el curso a partir de 0 ya al tercer semestre. Es un resultado que es comparable a lo que teníamos antes, se parece bastante, pero no una mejora sustancial. Entonces tuvimos que aplicar un poco de principios de investigación basada en diseño aquí, pensar en los principios de diseño de este curso. Hicimos una primera iteración pensando en los principios de diseño y logramos esto. Entonces nos enfocamos luego en mejorar cada uno de estos principios de diseño, evaluamos la implementación de cada uno, y la segunda iteración nos fue mucho mejor. Logramos un 90% de aprobación al final del año. Entonces 75 un 90 subimos. Y nos dimos cuenta de un montón de problemas pedagógicos, un montón de problemas en la construcción de las evaluaciones, un montón de problemas de alineamiento entre la práctica y la evaluación, y que los fuimos resolviendo. Por nombrar algún par de cosas. En el módulo 1 enseñamos el pensamiento computacional, ¿cómo creen ustedes? Con diagramas de flujo. Lo hacíamos dibujar, programas en papel, algoritmos en papel, la evaluación se hacía de esa forma, tienen que dibujar entonces un algoritmo para, por ejemplo, el validador de la tarjeta VIP del Transantiago. Un algoritmo completo que puede estar instalador validador en un bus o en el metro, y ustedes entonces en 1 hora diseñen este algoritmo y dibújenlo, y en la segunda hora del examen hagan un programa corto en Python que diga un poquito más que Hola Mundo, que decía algunas cosas. Entonces eso era el módulo 1, el 2017, con diagramas de flujo, y la verdad es que el resultado fue muy macabro. Imagínense que la primera implementación de módulo 1 tuvimos una reprobación de alrededor de ¿cuánto? Tuvimos como un 60% reprobado. Fue bastante brutal, y los alumnos la verdad es que se desmotivaron mucho. Eso pesó para todo el resto del semestre y del año. Una desmotivación temprana por efecto de haber usado una técnica que la verdad es que era muy difícil de implementar bien. Era difícil construir buenas evaluaciones que los ayudantes corrigieran bien esos diagramas de flujo. Era complicado especificar los requisitos y que los alumnos los pudieran entender disminuyendo la carga lectora para un ejercicio que tenían que hacer en 1 hora. Eran muchas cosas complicadas ahí con respecto a tanto la práctica, la didáctica, como la evaluación. Entonces nos cambiamos a Scratch, hicimos un primer módulo con Scratch, analizamos los exámenes, comparamos el examen hecho con diagramas de flujo, el examen hecho con Scratch,
tabulamos las habilidades medidas, la frecuencia con que eran medidas. La verdad es que las habilidades y la frecuencia con que las aplicaban eran ciertamente equivalentes y leía bastante mejor en Scratch que con diagramas de flujo. Y así fuimos haciendo algunas pequeñas modificaciones en módulo 2, módulo 3, un poco cambiando el orden de las materias y dándonos cuenta de aquellas cosas que costaban más. Fuimos mejorando eso. El módulo 3, el módulo que quedó sin muchos cambios en la didáctica. Y la evaluación se hizo en forma muy similar. La diferencia es que los alumnos llegaron mucho más rápido al módulo 3, pero la tasa de reprobación se mantuvo alrededor de el tasa de aprobación, para darlo vuelta, 40% en el módulo 3 consistentemente, entre el 35 y el 42% más o menos la tasa de aprobación. Todavía baja y todavía tenemos mucho que intervenir y eso es lo que estamos haciendo en 2019, preocupándonos del módulo 3, viendo los principios de diseño, iterando sobre ellos para poder mejorar eso. Entonces, bueno, acá está la comparación 2017 y 2018. 2017 la curva roja, 2018 la curva verde. Hay una brecha evidente entre las dos curvas. En un año aprobó el 75%, en el otro el 90%. Entonces se ve que a partir de la intervención en módulo 1 esto fue mejorando. La proporción de alumnos que aprueban el curso a partir de la semana 12. La semana 12 es cuando ya empiezan los alumnos a aprobar. Entonces, la pregunta es si es que podemos predecir verdaderamente el resultado que los alumnos obtienen en este curso y hacerlo tempranamente. Aunque primero, ¿para qué realmente queremos hacer esta predicción? Bueno, lo que ocurre es un poco lo que ya describí, ¿no? Hay una cantidad no despreciable de alumnos que no han sido expuestos a este tipo de aprendizaje antes, que desconocen el pensamiento computacional y que realmente van a tener problemas aprendiendo. Y esto existe en la literatura y es conocido hace más de 30 años, estudios de Perkins, que dicen que básicamente hay 3 tipos de animales aquí. Alumnos que se detienen, que se frustran, que paran frente a un problema y después no saben qué más hacer y dejan de estudiar y se desmotivan y no siguen adelante. Alumnos que, por el contrario, alumnos que son capaces de resolver proactivamente todos los problemas buscando ayuda, buscando en internet, ellos mismos probando de 1000 formas hasta que les resulta, y alumnos que no saben, o sea, que son un poco, no diría que están entre medio, pero son alumnos que juegan simplemente con el código, haciendo modificaciones menores, cambiando por aquí una variable, por allá otro un operador, hasta que la cosa más o menos funciona. Los tinkers. Entonces estos perfiles son bien conocidos en la literatura, teniendo como una descripción de estos perfiles que son casi como un poco caricaturescos. Uno podría dedicarse a identificar los toppers y los tinkers y tratar de actuar sobre ellos de alguna forma. El objetivo último, en realidad, bueno, primero queremos mejorar las tasas de aprobación, ¿cierto? Que eso contribuya a mejorar las tasas de retención en primer año, en plan común de ingeniería. El último objetivo es mejorar el éxito de los alumnos en el curso, para nosotros. Entonces, bueno, la historia ya de 40 años de investigación más o menos en predicción en este curso nos dice que hay ciertas variables que algunos autores destacan como importantes, como relevantes, cosas tan variadas y tan diversas como si es que juegan videojuegos, si es que son capaces de leer música, si es que, bueno, el tamaño del lugar donde viven, la ciudad o el pueblo donde viven, y si, por supuesto, se han tenido alguna exposición previa a lo que es programación. Un estudio más reciente optó por algo bastante más interesante, para mí al menos, que era básicamente preguntarle a los alumnos ¿cómo cree usted que le va a ir en el curso la segunda semana de clases? Dígame la nota que usted espera sacarse. Y eso resultó ser un excelente predictor. ¿Qué es lo que hace difícil predecir aquí? Porque es difícil, no es tan fácil hacer esto, ¿no? Llevamos muchos años de investigar en esto y mucho publicado al respecto. Bueno, lo primero es que cada curso adopta un modelo, podríamos decir, un modelo de computabilidad. O sea, para nosotros el computador es una calculadora gigante, mientras quizás en otro curso el computador es una máquina para crear videojuegos o cosas así. Entonces hay diferencias en cuanto a la filosofía, el enfoque que uno le da a un primer curso de programación. Cada curso tiene su racional de acuerdo a la necesidad. Lo otro es que no hay una taxonomía clara, universal, compartida. Hay ciertos intentos, sí, al principio de la década del 2000 hubo una iniciativa que buscó más o menos decir, esto es lo que debería tener un curso inicial de programación, pero no es algo que sea universalmente consensuado, adoptado en la educación en esta materia. Entonces, el no contar con un consenso sobre las habilidades ni con la manera de medirlas, porque no hay tampoco instrumentos validados universales para poder medir la habilidad de programación, tenemos cierta dificultad en comparar los resultados de distintos estudios y tenemos también la dificultad de generalizar los resultados. Entonces, bueno, yo me estuve fijando los últimos años más o menos qué cosas se han hecho. Hay algunos estudios que estuvieron poniendo atención a las teorías de Carol Dweck, que es una académica de Stanford, que ha teorizado sobre cómo los seres humanos, valga la redundancia, teorizamos sobre nuestra inteligencia.
Entonces, Carol Dweck propuso un modelo en el que hay básicamente creencias, personas con creencias de entidad, creencias fijas sobre la inteligencia, personas que creen que la inteligencia es como un don dado y que no evoluciona, y por el contrario, personas que creen que la inteligencia sí evoluciona, que es maleable, ¿cierto? Entonces, las personas que creen que la inteligencia es estática tienen una tendencia a ser más competitivas demostrando su posesión de la inteligencia, versus los otros que creen que la inteligencia puede progresar en forma ilimitada potencialmente. Después está la orientación al error. Bueno, cuando uno programa, la verdad es que, y sobre todo cuando uno es novicio, uno comete millones de errores, ¿ya? Y la verdad es que la actitud que uno tiene frente a eso puede condicionar bastante el éxito, ¿no? La frustración, la tolerancia a la frustración, por ejemplo, o la voluntad de compartir lo que uno le pasó con otra persona. Hay personas que tienden a encubrir los errores, de ocultarlos, de decir, no, yo sigo programa perfecto, y quizá hay otras personas que sí, que tienen una mayor disposición a compartir lo que les pasa. Hay otras personas que se estresan cuando cometen errores, hay otras personas que son más relajadas. Entonces hay toda una teorización sobre la orientación al error de este grupo, hace 20 años atrás, lo hicieron para el mundo laboral, para el mundo del trabajo, adultos en el trabajo, y yo rescaté ese trabajo porque me pareció muy interesante las 6 componentes que incluía y me pareció factible adaptarlo a la realidad nuestra, educacional y en nuestra área. Y finalmente está este instrumento de Tony 2, que se ha hecho bastante más popular, famoso ya en ciencia de la computación, que es una encuesta, un instrumento de medición sobre actitudes frente a la ciencia de la computación, que es un instrumento como para trazar la evolución de novicios a expertos en cuanto a las actitudes que tienen frente a esta materia. Entonces, el modelo de teorías implícitas de inteligencia, ya me refería a él. Tenemos el instrumento de Carol Dweck, que tiene 8 ítems. Estos son 4 ítems sobre creencias de entidad y 4 ítems sobre creencias incrementales. Son 4 ítems de Likert de 5 valores para cada una de estas subescalas. Y bueno, este es el modelo de orientación al error que tiene estos 6 componentes aquí que yo ya más o menos mencioné. Estamos midiendo cuán competentes somos para enfrentar los errores, si es que nosotros valoramos el aprendizaje del error, si estamos dispuestos a asumir riesgos para aprender cometiendo errores eventualmente, la respuesta emocional, el estrés que puede producir cometer errores, anticiparse los errores y encubrir los errores. Un instrumento que inicialmente se desarrolló en alemán, fue adaptado por los autores a holandés y a inglés. Nosotros trabajamos, por supuesto, con la adaptación de la versión en inglés. Es un instrumento que es más o menos largo, de 37 ítems. Y finalmente está este otro instrumento, el CAS, que yo ya había mencionado, y acá un poco más los detalles. Los constructos latentes que mide esto son la habilidad de resolver problemas, la transferencia de esquemas, de saber estrategias y poderlas transferir a nuevas situaciones, a nuevos problemas. Las estrategias de resolución de problemas, el interés personal que los alumnos tienen sobre programación, las conexiones que los alumnos ven con el mundo real y la mentalidad de crecimiento en forma estática. No incluye todas estas cosas, es 26 ítems. Entonces, bueno, hubo que hacer todo un instrumento, todo un proceso de adaptación, ya 3 traducciones paralelas, traductores bilingües, hubo que consensuar las traducciones, volver al inglés para verificar consistencia, quedarnos con las versiones adaptadas de cada uno de los instrumentos, hacer una validación inicial con alumnos, hacer una validación de contenido, ver que esto estuviera bien escrito, y después entonces empezamos a trabajar con estos, ¿no? Los alumnos de primer año, semana 1 del semestre, le hicimos mediciones con el instrumento de Carol Dweck, el de teorías implícitas de inteligencia, y también aplicamos el cuestionario de orientación al error. ¿Ya? O sea, sin que tuvieran todavía una experiencia universitaria significativa, medimos esto. En la semana 4, ya en el segundo módulo, segundo periodo en realidad, segundo bloque de 3 semanas del curso de programación, hicimos la medición con el CAS, con el instrumento de Computer Attitudes. O attitudes hacia ciencia de la computación, actitud frente a eso. Entonces, bueno, tenemos un curso modular y en esto difiere un poco de un curso tradicional. Acá los alumnos siguen distintas trayectorias de aprendizaje. Hay alumnos que van en el módulo 4 y otros que van en el módulo 2, en un mismo instante de tiempo. Entonces, si uno quiere un indicador que permita comparar las performances de los alumnos, la verdad es que hay que tener alguna manera de poder calcular algo que sea comparable, ¿no? Acá lo que tenemos es un indicador que construimos que se llama el P-Score. El P-Score lo que hace es básicamente tomar las notas de las evaluaciones sumativas, los exámenes de cada módulo, ¿ya? Y eso irlo ponderando por una potencia de 10 dependiendo del módulo, sacamos la sumatoria y el logaritmo. Entonces eso es lo que nos permite irse, por ejemplo, los alumnos que están en el módulo 1 tienen puntajes que van del 0 al 1, los alumnos que están en el módulo 2 tienen puntajes como del 1.2 hasta el 2, del módulo 3, en fin. Entonces así separamos, podemos identificar
identificar a través del P-Score, este alumno tiene un P-Score de 4,2, este pasó el curso. Este otro tiene un P-Score de 2,5, este gallo está pegado en el módulo 3. Entonces, usamos este indicador. Fue una idea que se me ocurrió después de una noche de dormir bien. En la ducha se me ocurrió esto, fue muy maravilloso. Y nos ha servido entonces para hacer algunos análisis predictivos. Acá está el EFA, el análisis factorial exploratorio del CAS. Finalmente el CAS se redujo. Este es un instrumento que es generalista, aplica a alumnos de Computer Science en general. Nosotros tenemos, me refiero que son alumnos que específicamente son de Computer Science. Nosotros tenemos alumnos diversos en plan común, por lo tanto hay ítems en donde no hubo carga. Ítems que son como muy específicos respecto a la experiencia que tiene un alumno de Computer Science, que no se ven reflejados en estos alumnos de primer año de ingeniería. Así que esos prácticamente no tuvieron ninguna carga, no hubo factor latente, subyacente. Nos quedamos solamente con estos grupos que están acá y los identificamos, los interpretamos de esta forma, digamos. Tenemos un grupo de autoeficacia, un factor de autoeficacia, tenemos otro factor de utilización de estrategias inefectivas de estudio y tenemos un factor sobre valor percibido, el valor percibido del conocimiento del curso. ¿Ya? Después tenemos el EFA, el análisis factorial exploratorio de las teorías implícitas de inteligencia, donde identificamos la misma estructura factorial con una alta consistencia interna. Ahora, la verdad es que esto, tratamos de crear varios modelos de regresión múltiple, digamos, usando el P-Score como variable predicha. Sin embargo, en estos casos, la verdad es que no hubo ninguna posibilidad de predecir ocupando las teorías implícitas de aprendizaje. Y esto le pasó a investigadores de Finlandia, de Turquía, estudios paralelos. La verdad es que esto dice muy poco. O sea, uno puede hacer quizá alguna intervención para mejorarlo y ver el pre-post en programación después de haber mejorado esto, pero con una medición baseline, la verdad es que no predice nada. ¿Ya? Así que eso yo diría que es algo confirmatorio respecto a lo que han visto otros estudios, que lo rescato acá. Después está sobre la orientación al error. Sobre la orientación al error también nos pasó algo similar. Encontramos que había 3 factores acá, el error strain, el learning from errors y el error restating. Estos 3 pudimos identificar. Ahora las correlaciones entre estos y los P-scores era prácticamente nula. Ahora, revisando la estadística descriptiva, vemos que las mujeres tienen un error strain que es mayor que el de los hombres. Eso sí puede ser algo más o menos interesante ver, ¿no? Las mujeres tienden a tener una respuesta emocional un poco más, podríamos decir, un poco más fuerte que los hombres, ¿no? Tienden quizá a frustrarse con mayor facilidad y en un curso de programación eso quizá podría ser, aunque no lo vemos reflejado en los P-scores, igual puede ser quizá algo que los puede poner en desventaja. Lo que sí es interesante es que si nos fijamos en el cuartil segundo, la distribución de error strain, y lo cruzamos con los P-scores, los alumnos que estaban en el cuartil 2 tendieron a tener una tasa de aprobación del curso, o sea, en el periodo 5 del curso, 26% de los alumnos en el cuartil 2 pasaron el curso comparado con solamente 16% en el Q1, 15% en el Q3. Hubo porcentualmente una mayor cantidad de alumnos de este cuartil que pasaron el curso en ese bloque, que es el quinto bloque ya la semana 15. Así que esto, bueno, no es quizá una conclusión que podamos derivar generalizable acá, pero lo interesante es ver quizá que son alumnos que tienen una medición mediana, baja, ya en esto que es el error strain. Los alumnos que tienen muy bajo error strain son muy relajados, los que lo tienen muy alto son muy estresados, quizá responden mal a la experiencia de cometer errores. Bueno, lo que es más interesante es mirar CAS, porque en CAS, tanto en valor percibido como en autoeficacia, hay tremendas diferencias entre hombres y mujeres, ¿okay? Y vemos acá que son estas distribuciones así que realmente son muy desplazadas y tienen una cola larga. Las mujeres en rojo, los hombres en azul, ¿okay? Alto valor percibido los hombres, mujeres muy poquito, ¿ya? Y percepción de autoeficacia también muy poquito, hasta la 4ª semana la medición. Las correlaciones con P-scores, vemos algunas interesantes, relevantes ya con lo que es la autoeficacia y el valor percibido. Con la estrategia de estudio inefectivo, ahí no hay mucho que analizar, la verdad. Así que, bueno, ¿qué cosas realmente son interesantes? Mirando la percepción de autoeficacia, ya acá lo que tengo es un diagrama de densidad y separamos los alumnos en 3 grupos acá, de acuerdo al cuartil donde estaban, percentil donde estaban. Tenemos los alumnos con una alta percepción de autoeficacia, mediana y baja. Una conclusión importante que estoy mirando aquí es que en el bloque 3 del curso, módulo 3,
La probabilidad de fracasar en el módulo 3 en ese periodo fue 48% mayor en los estudiantes debajo del percentil 50 que aquellos arriba del percentil 50, digamos. Y lo que estamos viendo acá es la densidad versus el P-score. Entonces, los que tienen el grupo verde, la verdad es que les va bastante mejor aquí que los que tienen bajo, digamos, que es el rosado. Se nota esto en las tasas de aprobación que hubo en ese módulo, digamos. Los que tenían alta percepción de autoeficacia, 0,05 versus los otros que tenían 0,1. El otro constructo, que es el valor percibido, aporta probablemente cierta información complementaria para que la correlación con el otro solamente 0,45. Ya, acá vemos algo similar que nos dio, ¿ya? Algo similar, y de hecho el diagrama de densidad vemos también cosas parecidas. Alto valor percibido le va mucho mejor que los de bajo valor percibido. Dicho sea de paso, estos son alumnos que están en el módulo 2 en el periodo 3, estos son alumnos que están en el módulo 3 en el periodo 3. Entonces, los alumnos que van avanzados claramente tienen una mayor valoración del conocimiento y una mayor percepción de autoeficacia. Entonces, ya para concluir, básicamente una síntesis de todo lo que he dicho ya. Entonces, con respecto a teorías implícitas de inteligencia, no estamos descubriendo nada nuevo, estamos confirmando lo que ya se sabe. ¿Ya? Una medición de línea de base de esto no permite predecir rendimiento en programación. Las medidas extremas de error strain probablemente son influyentes en cómo el alumno se desempeña, aunque no tenemos evidencia cuantitativa concluyente al respecto. Finalmente, está el tema de la percepción de autoeficacia y la valoración del conocimiento, que sí son bastante interesantes e importantes. Y eso tiene algunas implicaciones para nuestras futuras intervenciones en el curso, ¿no? Es preocupante que las mujeres, por ejemplo, valoren tan poco este curso, ¿ya? Y eso es como generalizado. Quizá hay mucho del estereotipo de género en cuanto a lo que es la programación y el pensamiento computacional, y eso lo tenemos que atacar nosotros con alguna estrategia inteligente, ¿no? En realidad hay también hombres, ¿no es cierto? Alumnos hombres que lo valoran poco. Entonces hay que buscar la manera de poderlos motivar mejor, quizás problemas más interesantes, contenido de clases más interesante, en fin. Y finalmente, con respecto a la autoeficacia, bueno, la autoeficacia puede pasar por un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Si el alumno fracasa le ocurre fracaso tras fracaso, va a haber un círculo vicioso en su percepción de autoeficacia. En cambio, si va conquistando ciertos logros, objetivos, va a ir aumentando su percepción de autoeficacia. Entonces, acá hay un tema de alineamiento constructivo, alineamiento entre lo que es la docencia, la preparación para la evaluación, ¿cierto? Lo que es la didáctica y la preparación para la evaluación y la evaluación misma. Haciendo unos modelos de regresión, nos damos cuenta que la asistencia a clase explica un 3% de la varianza en el resultado del examen, y una segunda evaluación de laboratorio antes del examen, hay dos evaluaciones de laboratorio y un examen en cada módulo. La segunda evaluación previa al examen explica solamente un 25% de la varianza. Entonces hay mucho que todavía se puede analizar, mucho que se puede indagar para entender realmente cómo es el proceso de aprendizaje y cómo intervenir en él. Consideramos que la evaluación formativa y el alineamiento constructivo son dos ingredientes que deberíamos impulsar mucho más, sobre todo en el módulo 3 del curso, que es el más complicado. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Voy a volver al diseño. Voy a volver un poco al diseño. Bueno, naturalmente que el objetivo final del curso es equipar a los alumnos con un conjunto de habilidades básicas que les permita afrontar el resto de la carrera. En el resto de los cursos también tenemos que los alumnos programan, ¿cierto? Los alumnos de industrias van a tener que programar simulaciones o modelos financieros, un montón de cosas. Los alumnos de obras civiles también hacen sus simulaciones estructurales. Al final todos tienen que tener este cajón de herramientas, y lo que hacemos acá es construirlo incrementalmente y asegurarnos con un control de calidad, con cada evaluación sumativa, que el alumno haya aprendido de verdad, ¿no? Porque antes era difícil hacer eso. Antes, con un par de evaluaciones parciales y un examen final, la verdad es que llegaban varios alumnos
alumnos con un desempeño, un nivel mediocre, hacerse un par de clases particulares con algún compañero, aprenderse unos problemas de memoria, después escupir esto en el examen. Antiguamente nosotros hacíamos las evaluaciones con lápiz y papel. Bueno, el papel aguanta todo, ¿ya? Ahora las hacemos todas en forma realista al laboratorio y el alumno tiene que programar cosas que funcionen. O sea, eso es algo básico que les pedimos y no aprueban un módulo hasta que no demuestren la competencia y la habilidad. Y ahí está, creo yo, un poco la respuesta a lo que me estabas preguntando. Sí. Sí. Bueno, estamos justamente haciendo algunas cosas por ahí, por esa línea. Lo que les puedo contar es que el examen del módulo 3 es comparable, muy comparable al examen que antes rendían en la semana 16 o 17, ahora lo están rindiendo en la semana 12. Eso te puedo contar. Así que incluso un aprendizaje más acelerado, la cantidad de habilidades que evaluamos, o sea, el alumno ya se tiene que mover con estructuras de datos, con algoritmos difíciles, con funciones, con acceso a archivos, en módulo 3. Es prácticamente que le estamos evaluando después en el módulo 4 puras aplicaciones, que sepan hacer gráficos, que sepan un poco de recursividad. La verdad es que la recursividad no la alcanzamos a enseñar así con mucha profundidad y eso es algo que después otros cursos lo hacen. Así que, bueno, eso es lo que te puedo contar en cuanto a la exigencia. O sea, en el módulo 3 la verdad es que somos súper perros. Y el módulo 2, módulo 1 y módulo 2 es una espiral. Módulo 1 le enseñamos Scratch, módulo 2 ven lo mismo en Python y módulo 3 ya empiezan a ver cosas más complicadas que no estaban en Scratch, construyendo sobre el módulo 2. Y lo que hacemos con cada uno de los exámenes sumativos es justamente un control de calidad. ¿Este alumno merece pasar al módulo 3 o no? Y bueno, tienen que hacer el módulo 2 muchas veces. Yo mostré estos cuadros al principio con la proporción de alumnos en cada semana. Bueno, eso es lo que nos pasa. Sí, Carlos. Sí. Sí. Mira, el módulo 1, igual que todos los 4 módulos, dura 3 semanas. Las 2 primeras cátedras, o sea, semana 1 y semana 2, los alumnos ven Scratch. Hasta listas en Scratch ven, con todo el control de flujo anidado, qué sé yo, un loop dentro de otro, ¿no? Cosas complejas en 2 semanas. Y la tercera semana ya están viendo Python. Así que tampoco es mucho el tiempo que dedicamos a enseñarle Scratch, solamente 2 semanas. Y la tercera ya nos metimos con Python y le estamos enseñando entrada y salida, operadores, presiones, y ya el módulo 2 empieza con control de flujo, digamos, tomando lo que vieron en Scratch. Así que tampoco es mucho tiempo, le exigimos bastante, se toman un ritmo acelerado, y si es que ya logramos que el 80% pasara el módulo 1 en comparación al 40%, 33% el año anterior, hicimos un tremendo avance. Estimamos que enseñar Scratch va a ser necesario hasta que realmente haya una buena cantidad de colegios que ya lo tengan incorporado en el currículum. No están así todavía, la verdad es que mucha atención se le pone a la prueba de admisión a la universidad y punto. Lamentablemente aún el pensamiento computacional no es criterio de admisión. Ya. ¿Para después? Ya. Ujú.
Sí, sí. Bueno, un dato importante que se me olvidó fue decir que el 2017 un alumno se demoraba 23 semanas en promedio en pasar el curso. 23 semanas. Y el año siguiente, en 2018, con los cambios que hicimos, fue más acelerado esto, lo vieron en las curvas roja y verde que mostré. Ahí la media bajó en 4 semanas, de 23 a 17, a 19 bajamos. Y todavía nos queda otro poco, si intervenimos bien en el módulo 3, podemos lograr más cosas. Muchas gracias a todos.